Hola, a esta serie Mujeres e Innovación, hoy con Valeria Castro para hablar, pues eso, de innovación, de mucha tecnología y específicamente de videojuegos. Ella es CEO y cofundadora de Platonic Games, que es una desarrolladora de videojuegos precisamente para móviles. Para móviles, sí. Bien. Un mundo en el que yo siempre pienso que las mujeres no hemos sido invitadas a estar, porque cuando nos ponemos a pensar que la Game Boy era Boy, pues hay que ver cuántas mujeres nos hemos perdido, ¿no? Y nos hemos perdido unas cuantas. Claro. Pero por suerte estamos recuperando poco a poco. ¿Y eso? ¿Cómo se nos lastró ese mundo de las Game Boys? Pues fue un poco accidental cuando se crearon las primeras consolas de Nintendo que tenían que venderse en las tiendas. De aquella las jugueterías tenían pasillo de niños y pasillo de niñas, sí. Lo típico del pasillo azul y el pasillo rosa. Sí. Y la decisión que se tomó fue la de ponerla en el pasillo azul y ahí quedó. A partir de ese momento se asoció el sector de los videojuegos con lo masculino, con los niños, y hemos tenido que luchar desde entonces para que entienda la sociedad que los juegos no tienen género, que cualquiera puede jugarlos, no solo cualquier género, sino de cualquier edad, y aquí estamos. La verdad es que los juegos no tienen género, pero incluso los contenidos, con ese tiempo de que estamos hablando de las Game Boys, eran mucho más violentos, como que los niños eran así y las niñas no, o sea, en fin, era muy estereotipado, así es que eso nos hace que pongamos mucho más en valor que hoy nos acompañes precisamente para hablar de innovación. Pero antes de ello, yo quería hablar de ti, porque tú estás en una compañía que tiene 50 personas y que tú estabas ahí muy bien. Por cierto, la única mujer. Sí, de aquella, cuando aquello trabajaba en no debía de ser muy agradable. No, y además era muy jovencita, te puedes imaginar, yo era productora, que siempre digo que ser productor no es ser jefe, pero sí que parece un poco el jefe, así que tener 24 añitos y lidiar con hombres, pues no fue fácil, pero saqué muchas cosas buenas de aquella experiencia, conocí al que sería mi socio, aprendí, siempre digo que fue un curso intensivo de todo lo que no hay que hacer. Bueno, no está mal. Así que me vino bien. A veces cuando uno no sabe qué, si sabe que no, pues la mitad del camino viene estando andado. Imagino que aprendiste muchísimo porque ahí tomaste la decisión de hacer tu propia compañía, cofundar precisamente Platonic, y te lanzas a hacer exactamente el qué, porque encuentras un nicho increíble de negocio. Nicho. A ver, yo soy de una generación, cuando yo empecé a estudiar no había nada relacionado con videojuegos y somos una generación en la que se nos dijo que teníamos que empezar desde lo más abajo posible, entonces tenías que ser becario, estar muchos años, después a lo mejor asistente de producción, después lead productor y seguir subiendo hasta que eventualmente tuvieses la experiencia, los recursos y los contactos como para con 35 o 40 años montar tu empresa. Lo tradicional, vaya. Claro, ese era mi plan. Yo siempre había sabido que quería montar mi propia empresa y esos eran los pasos que yo debía seguir. Lo que pasa es que el mundo va más acelerado de lo que nosotros nos damos cuenta muchas veces, sobre todo en el sector de los videojuegos, y allá por 2013 se vivió un boom indie, que es básicamente que chavales ellos solos desde sus casas hacían un juego, le daban un botón y lo publicaban internacionalmente y podían ganar mucho dinero gracias a eso. Entonces me pilló con 25 añitos y dije, pues si estos chavales pueden hacerlo yo también. Y en vez de esperarme 10 años y seguir por el camino que supuestamente tenía que haber seguido, me animé, me lancé. Dije, yo quiero tener mi propia empresa, voy a ver si soy capaz de. Porque al final lo que tenía simplemente era que hacer un juego que era lo que a mí me gustaba y se me daba bien. Y fue así un poco como empecé. De hecho, me encanta que tus juegos se llaman así. Kawaii. Kawaii, porque yo que adoro Japón y que conozco, bueno, todo lo que puedo, pero muchas cosas de Japón, me gustó cuando vi que... Es un país interesante. Es un país interesante y tiene muchas cosas muy y el kawaii bonitas. Es una de ellas. Claro, el kawaii es una de ellas porque es como eso, cute, acabas de decir, ¿no? Adorable. Claro, la traducción diría que es como extremadamente adorable. Y además la historia que hay detrás del kawaii en Japón es muy interesante porque Japón no fue siempre una sociedad tan viva y tan colorida como lo es ahora. En su época era todo mucho más gris, más profesional, más serio. Más cerrado. Más cerrado. Y todo nace por niñas adolescentes que en los institutos empezaban a escribir muy bonito, poniendo corazones como puntos y este tipo de cosas, y los profesores estaban tan enfadados con eso que lo banearon, lo prohibieron.
Entonces las revistas de aquella época se hicieron eco de ello y empezaron a usar este tipo de tipografías en revistas pues, de moda o que el target eran estas adolescentes, y de ahí empezó a haber, yo siempre lo comparo con el fenómeno punk de Inglaterra. Fue un fenómeno, revolucionó las nuevas generaciones y empezaron a surgir iconos que conocemos a día de hoy como Hello Kitty, que todo esto ahora pues ya es el K-pop, el J-pop, todas estas cosas que hay hoy en día vienen de aquello, viene de que niñas en el instituto empezasen a escribir bonito y empezasen a querer purpurina y cosas con ojos grandes y adorables, y mira a dónde ha llegado. O sea, Japón ahora mismo lo representa eso. Y entonces tú encuentras ese nicho de mercado clarísimo, porque Sí. ahora mismo, no sé, corrígeme, pero compites con las grandes. O sea, Sí, que te quiero sí, decir que tu empresa, vuestra empresa, sin haber tenido contactos, sin haber tenido todo eso que decías, sin haber tenido financiación y recursos previos como tienen las grandes, tú te has metido ahí. Y además, ¿en qué mercado? Porque no es fácil. En el de Estados Unidos, en el claro, americano. En el sí. americano. ¿Y eso cómo lo has hecho? Yo lo llamo suerte. No, detrás de la suerte se agarra, pero hay mucho trabajo, ¿eh? ¿Cuántas claro, horas de trabajo le habrás echado, me imagino? Y de innovación, que estamos hablando de es innovación. verdad. Al final, es que claro, los juegos están accesibles en tiendas y las tiendas funcionan por algoritmos, y es que al final es todo tecnología, matemáticas. Una vez descubres cómo funcionan esos algoritmos, que es que tú necesitas posicionar tus juegos en una palabra clave para que aparezca al top cuando la gente lo busca. Nosotros queríamos aparecer en la palabra cute, en inglés, que es adorable, Sí. pero había muchísima competencia. Y conociendo la historia del kawaii, nos dio por buscar y nos dimos cuenta de que nadie estaba utilizando esa palabra. Entonces, encontré mi nicho de aquella. Siempre que doy charlas a las nuevas generaciones les digo, no lo hagáis ahora, porque ahora el kawaii está por todas partes, ya no es un nicho, ya es muy difícil entrar. Yo tengo el recorrido que me permite estar arriba, pero de aquella pues nadie lo había hecho. Entonces lo lanzamos sin muchas esperanzas de que fuera a salir bien. Salió mucho mejor de lo que jamás habría imaginado y hasta a día de hoy. Y ahora le dices a tu padre con el que jugabas que te dedicas a crear juegos y a ganar dinero, porque, Sí. porque sois muy rentables y ya tenéis un equipazo, ¿no? No me Empezasteis dos. la verdad es que no me puedo quejar. Empezamos 2, hemos llegado a ser 12 y ahora estamos fijo 8 y subcontrato mucho, porque son juegos muy pequeñitos, entonces hay ciertos perfiles que no te sale rentable tener en plantilla a jornada completa. Pero muy bien, además ahora estamos en remoto, la pandemia nos hizo movernos al remoto, así que está cada uno en una punta. Yo estuve viviendo en Tenerife una temporada mientras trabajaba, así que no me puedo quejar. Mis padres al principio no estaban, claro, te puedes imaginar, mi madre siempre me decía, estás todo el día jugando a la consola, estás todo el día delante del ordenador, no vas a llegar a nada, no vas a encontrar nunca trabajo. Y ahora ya no tienes que buscar nada. No, ya no. Te buscan no, a ti. Sí, de hecho he abierto las puertas para mis sobrinas, lo cual me hace muy feliz, porque claro, ellas ya quieren dedicarse a esto también, porque les gusta mucho jugar, así que... Pues mira, de esto precisamente quería hablar, de futuro, para terminar pensando en las niñas, ¿no? ¿Cómo están ahora los videojuegos? Porque sigue habiendo todavía una proporción muy grande. Las niñas acceden a los videojuegos en una proporción de 20 y tantos frente a 70 y tantos. Sí, estamos entre chicos. el 15 y el 20% en desarrollo, pero si tú después lo divides en arte, diseño, programación, por ejemplo, la parte más técnica, que es la programación, hay un 2% de mujeres solamente. Entonces, claro, eso es algo que tenemos que cambiar a nivel social. Yo voy mucho a dar charlas a colegios e institutos y me doy cuenta de que ellas todavía no saben que hay una salida laboral detrás de algo que les fascina tanto como los videojuegos. O sea, yo termino cada charla teniendo a un grupo de niñas que están fascinadas con lo que yo hago, que me dicen, yo me quiero dedicar a eso. Y gracias a que alguien les ha dicho, oye, esto existe, es que se han interesado y han seguido por su cuenta aprendiendo y mostrando interés. Pero necesitamos que esto sea algo que se conozca, necesitamos que la sociedad entienda, uno, que la industria del videojuego tiene mucho potencial para seguir creciendo, que vive del talento joven, necesitamos mucho trabajo para los jóvenes. Entonces, sabiendo que hay algo que nos gusta y nos apasiona tanto, que permite que los jóvenes tengan un trabajo digno, que además es
se puede trabajar en cualquier sitio, es remoto, ya no tiene que estar centralizado en Madrid o Barcelona como otras industrias. O sea, se puede hacer juegos desde tu casa, incluso siendo tú solo. Desde Tenerife, tú. Desde Tenerife, en mi caso, la época que me fui post-pandemia, sí. Y eso, necesitamos informar un poco más de que esto existe, de que es muy divertido, de que además tiene muchas salidas a nivel laboral, que obviamente hay gente que les dices la parte de mover mucho dinero y es lo que más les atrae. Pero es que es una industria muy creativa, muy divertida, que te abre muchas puertas. Obviamente, ¿yo qué te voy a decir? Pues que lo has vendido muy bien. Yo lo amo. Que lo has vendido muy bien y que seguramente has generado muchas vocaciones. O sea que me alegro muchísimo porque también es el propósito de esta serie de Mujeres e Innovación. Gracias, Valeria, de Nada, verdad, por tu entusiasmo y por haberlo contado de una manera tan bonita. Muchas gracias. Gracias.